que la propia autora reflexione sobre cosas que no había visto antes y que ahora mira en otra perspectiva, porque, bueno, con la política de hacer breves los currículums, que me parecen muy práctica, no se mencionó que, entre otras cosas, yo tengo 13 años trabajando con mujeres en prisión y que pues tengo trabajando la escritura con mujeres en prisión y trabajando la historia contemporánea de las mujeres en prisión y pues historias que ellas mismas escriben de lo que las llevó a estar en prisión. Entonces pues fue muy rico. Desde antes de conocer a Marta pues yo ya estaba dialogando con ella de sí, bueno, muy agradable. Entonces, bueno, pues voy a hablar en general de este libro. Yo, como se hacen todas las presentaciones del libro, yo les recomiendo que lo compren. Yo lo leí no solamente con la atención de una presentadora, sino disfrutando mucho como una ávida lectora que soy. Es un libro muy ágil, es un libro que, pues no digo a pesar, sino si bien fue escrito desde el ámbito académico, pues tiene un estilo de thriller buenísimo. Está, ahora sí que como para serie, no digo de qué empresa, pero está como para hacer una serie, porque realmente son temas que no solamente nos competen como lectores de algo interesante, que también llama mucho la atención. El crimen en las mujeres es un poco hasta amarillista, morbosito, ¿no? Como ella menciona en su libro, la prensa amarillista se daba vuelo con estos casos, ¿no? Y pues siempre así como que decimos, ¿cómo a poco las mujeres cometen crímenes? Pues sí. Sí los cometen, y lo que es muy interesante es como todo análisis muy profundo que hace la doctora pues es muy notable el trabajo historiográfico de ella, porque solamente parte de fuentes documentales, de periódicos. En ese entonces pues los medios, no había noticieros de televisión y videos de YouTube como ahora. Y entonces ella cómo reconstruye los casos desde una perspectiva profundamente humanista y empática con las mujeres. Yo estoy segura de que también van a tener a su villana favorita dentro del libro. Y son mujeres que simplemente quisieron vivir sin violencia, o ser seres humanos, o tener acceso a cosas que no se nos permiten como mujeres. Y bueno, al mismo tiempo ella hace una historia de las mujeres en esa época, porque en esta búsqueda de fuentes lo que hace ella es un abordaje muy agradable, muy interesante de la historia. Es como contextualizar el caso individual en lo que estaba sucediendo en ese momento, en el aire de los tiempos, durante los presidentes Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho. Sucedieron muchas cosas que impactaron la historia de las mujeres y que hoy en día nos permiten tener un poquito más de libertad. Sin embargo, hay cuestiones que siguen prevaleciendo a lo largo de prácticamente un siglo, porque el estudio de Marta aborda la época que ella le llama post-revolucionaria, que es como el inicio de los 30s, entre 30 y 40, ¿no? Este es el periodo que ella estudia, y en este momento pues estamos hablando como de hace 90 años. Es chistoso, y hace 90 años a las mujeres no se nos permitía estudiar, a las mujeres no se nos permitía tomar decisiones sobre los hijos, a las mujeres no se nos permitía trabajar, y si lo hacíamos era sin descuidar los deberes domésticos. Y hace 90 años todavía se nos confinaba jurídicamente al ámbito doméstico. Pues la verdad, estas son las tres cosas que yo me di cuenta que habíamos avanzado un poquito, pero en todas las otras cosas, pues aunque habemos algunas mujeres que hemos conquistado posiciones de poder en este mundo patriarcal, todavía hay mujeres que viven violencias muy profundas desde lo que es el punto de vista jurídico y la aplicación de la ley. Hay varias líneas que atraviesan
las historias de Marta. Y estas líneas transversales son un abordaje muy interesante e histórico de la violencia, de cómo la violencia, en palabras de ella, pues es un atributo masculino, ¿no? La violencia pues hasta es sexy, ¿no? Como la construcción de la masculinidad de Bruce Willis, pues Yomi, ¿no? O sea, es un hombre rudo, sin sentimientos, que pega, que fue lastimado y entonces no tiene ningún reparo en lastimar. Ay, no, pobre, es que le mataron a su mujer, entonces pues, sí, él tiene que hacer eso, ¿no? En cambio, la mujer, pues el ejercicio que tiene de la violencia es de otra manera, pues digamos, tal vez los celos, la descalificación. Hace rato comentábamos que los hombres tienen miedo de que las mujeres se rían de ellos y las mujeres tenemos miedo de que los hombres nos maten. Entonces, la violencia verbal de las mujeres también pues, puede desencadenar violencias varoniles pues, que pueden llegar a lesiones graves o incluso al feminicidio. Otro de los temas es como los estereotipos de cómo aprendiste a ser mujer o cómo nos enseñan a ser mujeres, y como si es una señora decente es un atenuante, pero si es una mujer de conducta disoluta, entonces pues es un agravante, ¿no? Y como en los casos jurídicos jamás se le pregunta al hombre cómo ejerce su sexualidad ni cuándo fue la última vez que tuvo relaciones sexuales, ¿no? E incluso en todas las narraciones acerca de los procesos judiciales hay una revictimización de pero ¿cómo se acostó con él? ¿Pero por qué dice que no se acostó? Si él dice que sí se acostaron, ¿cuántas veces se acostaron? ¿Y usted qué sintió? Y una criminalización pues del placer o del ejercicio de la sexualidad brutal. Otro de los, una de las cuestiones que la doctora menciona es que la tipificación de los casos de violaciones a la ley, hay un incremento en los casos de violencia entre mujeres. Entonces, también comentábamos que es como una consecuencia del mundo patriarcal en donde las mujeres peleamos por la atención del hombre, por tener un hombre, por tener un esposo, nos da un lugar en la sociedad y nos protege de violencias de otros hombres, porque si no eres de uno, eres de todos. Y pues estas restricciones que incluso actualmente tenemos, hice yo una nota aquí, en donde dice, tan solo por exigirnos ser violentadas, las mujeres somos blanco de violencia. No solo por el agresor directo, sino por la opinión pública, censurando las manifestaciones de enojo como vandalismo y no son maneras. Entonces no está muy mal que les peguen a las mujeres, pero no se enojen, muchachas, sean unas damas. Hay maneras de pedir las cosas, ¿no? Entonces, como en nuestro imaginario de los periódicos de ayer, de hoy, de las redes, se criminaliza a las mujeres por protestar, por exigir derechos que para los hombres son dados y para las mujeres son criminalizadas algunas conductas. Y bueno, mi conclusión como acompañante de la escritura de mujeres en prisión que han cometido crímenes o se les ha acusado de cometer crímenes, voy a citar a mi socia, la doctora Rosalbaida Hernández Castillo, con la frase que ella escribe en donde dice que la cárcel es el último eslabón de una cadena de violencias. Y pues en el libro de la doctora Marta, cuando nos cuenta que la muerte como el desenlace de una cadena de violencias y como una defensa de la vida, y también hay un caso que es el más castigado, el más revictimizado, el más censurado, que es una mujer que quería vivir de otra manera y que quería tener dinero, y como mujer pues no se nos dan las oportunidades para tener dinero, se nos enseña a conseguir un buen esposo que tenga una buena posición social para que nos dé dinero y nosotras podamos
digamos, el dinero en ese caso no es una libertad para las mujeres, porque el marido te da dinero para que estés guapa para él, para que tengas la casa muy bonita, como decía un chiste misógino, decía: mi mujer me pidió más libertad y pues le construyó una cocina más grande, ¿no? Y bueno, pues este confinamiento no solamente de la pareja que espera una exclusividad y un amor incondicional, sino la misma sociedad nos va empujando para que no te pase nada. Ya ves, para que sales de tu casa te expones. Entonces se nos priva del placer de exponernos al sol, de exponernos al peligro, a los retos, a los desafíos, ¿no? Somos seres domesticados, y cuando no lo somos, pues somos criminalizadas de alguna manera. Bueno, pues podría yo hablar mucho más, pero dijimos que vamos a hacer algunas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, Marta, querida, qué gusto este encuentro. No, muchísimo. Sí. No, muchísimas gracias, Guillermo, por posibilitarnos esto y poderme encontrar aquí contigo, Elena, conocerte, que no tenía el gusto, ahora lo tengo, estar aquí presencial. Finalmente, un evento de esta magnitud para mí es un gusto, es un placer, es una alegría salir y que mi salida implique estar aquí. Muchísimas gracias. Sí, ¿verdad? No, yo me estoy estrenando, este es mi primer evento presencial. Qué gusto que ya estamos dejando aquellos tiempos. Marta, un tema y muchos temas me golpearon mucho y me desataron muchas reflexiones, pero uno de los temas que yo trabajo mucho es como la impunidad. Entonces, como que digo, tanta violencia que hay contra las mujeres, tanta violencia sexual en todas sus modalidades, feminicidios, lesiones, en fin, mucha agresión contra la mujer. Y resulta que pues el señor anda en Guadalajara, pero no lo agarran. Nada más anda ahí tomando sus cafés en la plaza, pero ¿por qué no lo agarran? Y en cambio, a las mujeres, a la primera nos agarran. ¿Será que corremos más despacio o como no nos atrevemos? O también tal vez es la culpa, Marta. ¿Cómo ves tú la impunidad en hombres y la impunidad en mujeres, no? Bueno, sí, claro, es que tiene que ver en gran medida, habría que ver números para tenerlo como muy claro en un contexto específico determinado, pero claro que tiene que ver precisamente con lo que decías hace rato, Elena, con esta idea de que las mujeres son domesticables y cuando se salen del redil, bueno, hay que recuperarlas rápido para reordenar ese sistema que se estaría desordenando con esa conducta. En el caso de los hombres, es diferente, ellos forman parte del espacio público, es esta idea, digamos, hoy en día es ya mucho más cuestionable, pero finalmente está en latente. El espacio público se configura con la masculinidad y en la masculinidad, entonces en algún momento podrá ser detenido, atrapado y demás, porque claro, ha violentado algo, una ley, alguna norma, pero en estricto sentido está en sus espacios. Y si acaso la falta que comete por la que está viendo en este ejemplo que das es punible o no, va a depender de la aplicación de la justicia y demás, pero sí tiene que ver con eso que decías hace rato, es decir, como en el caso de las mujeres, ya lo han demostrado las criminólogas y sociólogas especialistas en el tema, yo soy historiadora, pero también lo hemos demostrado desde la historia. Cuando cometen un delito, en realidad están cometiendo una transgresión doble, la del delito, y hay una transgresión social también, que está vinculada a la feminidad. Entonces, por supuesto que ahí se ejerce un mayor rigor en el castigo y en la recuperación de ese sujeto, en este caso femenino, que ha cometido una transgresión. Y si la transgresión es doble, el castigo es doble. Eso tiene que quedar claro, es decir, irá a la cárcel porque cometió un delito, pero va a recibir también un castigo, en este caso moral, por la transgresión a la feminidad. Entonces, eso en las mujeres, esta carga siempre es doble, al día de hoy. Bueno, es bien interesante cómo se ejerce el punitivismo con los hombres, porque bueno, pues cometió un delito, un asesinato, un homicidio, robo, lo que sea,
iba a la cárcel, ¿no? Pero pues lo visitan sus familias, tiene sus restaurantes, puede trabajar en los talleres, pues tiene una existencia más o menos solamente en la privación de la libertad, es que está el punitivismo. Sin embargo, a las mujeres, desde que se les aprende, se les empieza a, digamos, pudiera ser una victimaria que se les revictimiza, y ahorita te voy a hacer una pregunta en relación a la victimización de las mujeres, porque pues desde la aprehensión, los testimonios que nosotras tenemos bueno, nosotros no manejamos estadísticas, hacemos más bien etnohistoriografía, las antropólogas. Muchas de las compañeras con las que hemos trabajado y que nos han contado sus historias sufrieron tortura y violencia sexual durante su detención y pues los primeros días de su aprehensión. Por ejemplo, la sexualidad en la prisión ahora se les mantiene a las mujeres muy aterrorizadas. No solamente se les priva de la libertad, no se les permite tener cosméticos, no se les permite llevar comida a sus celdas, no se les permite tener, digamos, si no llevan una conducta perfectamente apegada a las normas que cambian todos los días, se les castiga severamente. Si protestan por la comida, se les quitan de los pocos privilegios que pudieran tener, si es que le podemos llamar privilegios. Y bueno, pues porque las mujeres no decimos nada, entonces como las medidas de seguridad dentro de las prisiones femeniles, las condiciones, yo los invito a que como sociedad civil hagamos un recorrido en las prisiones femeniles de Morelos y especialmente en las prisiones de Cuautla y de Cojutla son posibles, lo voy a decir así. Es increíble la idiotez, el hacinamiento, la pobreza de oportunidades con que viven 30, 40 mujeres. En la prisión de Atlacholoaya, el abuso excesivo de la fuerza, la pretendida certificación, que lo único que hace es como hacer sufrir más a las mujeres. O sea, ellas ya sufren por la culpa porque hicieron algo. Y sufren pues porque no pueden ver a sus hijos, pero sufren todos los días por una serie de humillaciones minúsculas que hacen una situación verdaderamente dramática. Perdón que me meta en estos temas, pero es como mi causa, ¿no? El ver por las mujeres en prisión. Entonces, en este sentido, pues las historias que nos cuenta Marta de hace 90 años, pues no difieren mucho. Incluso hasta todavía son como más paternalista de alguna forma la justicia en esas épocas, ¿no? Porque pues pobrecitas, son mujercitas, ¿no? Y ahora no, maldita, mala madre, los estigmas que se usan ahora. Y pues la pregunta que yo te haría es ¿cómo ves tú? Bueno, no sé si ya me estoy metiendo en temas que no son parte de tu estudio, pero un comparativo de la situación jurídica de las mujeres en el primer tercio del siglo pasado y en el primer tercio de este siglo, ¿no? Como que las leyes que han avanzado, pero pues yo siento, no sé, al leer tu libro yo no sabía nada de esas historias, pero me doy cuenta que sí es muy poco lo que se ha avanzado en la situación jurídica de las mujeres y en su acceso a la justicia. Sí, bueno, no sabría decirlo de cierto porque efectivamente soy historiadora y no socióloga, pero por lo que leo, por lo que escucho de las especialistas en el tema, a ver, se ha avanzado en el terreno, me parece, de la creación de leyes y de normativas mucho más equitativas, más justas y que buscan además proveer mejores espacios para las mujeres a la hora de ser juzgadas. Pero una cosa es la normativa y una cosa es la aplicación de esa normativa. Y también por lo que he leído y he escuchado en la actualidad, falta muchísimo por hacer en el terreno de la aplicación de la justicia con perspectiva de género, porque no es lo mismo entender que se roba para alimentar un hijo que se roba para cualquier otra cosa. Entonces ahí es donde habría que poner el énfasis. O no es lo mismo matar a una mujer abusando de su condición femenina que matar a una mujer en una situación quizá
en donde yo disparé y muere una mujer, digamos, ¿no? Entonces, no, ahí no habría feminicidio, es decir, eso sería aplicar la justicia con perspectiva de género, o sea, tener esa sensibilidad, y hasta donde entiendo, ahí hay mucho terreno por recorrer. Ahora bien, sí ha avanzado mucho, eso hay que decirlo, es decir, después de la revolución, es importante reconocer históricamente que el marco jurídico mexicano fue muy progresista, muchísimo, o sea, mucho más que en otros países en esos años. Se le da, si bien lo que más tarda en llegar es el voto y la ciudadanía, que va a ser hasta el 53, lo cierto es que el Código Penal postrevolucionario es el primero que posibilita el aborto por violación, por ejemplo, en el mundo. O sea, esto es novedad. Vaya, estoy hablando de la ley, e insisto, la aplicación de la justicia es otra cosa, pero en el ámbito de marco jurídico es sumamente progresista, o sea, sí hay un afán de posibilitar un mejor espacio en el desarrollo de las mujeres en términos jurídicos, lo cual no quiere decir que necesariamente en el ámbito de las mentalidades se estuviese suponiendo otra cosa para las mujeres que no fuera desarrollarse en el hogar. Hay derecho al trabajo, derecho a la educación, igualdad de derechos civiles, hay todo un ambiente jurídico que lo que busca es promover el desarrollo de las mujeres en términos legales más allá del espacio doméstico. Que no llegue a suceder en gran medida es por la forma en la que se construyen las sociabilidades todavía en esos años, todavía hasta los años 50, 60, que ya se está preparando la segunda ola del feminismo, cuando se está demandando justamente la ruptura de esos esquemas que no son jurídicos, sino que son sociales y culturales, que siguen manteniendo a las mujeres en una situación de mucha desigualdad, y es lo que se va a debatir a partir de los años 70. Pero en ese sentido, el marco jurídico postrevolucionario sí sienta las bases de un afán legal por mejorar la situación de las mexicanas. Después del voto en 54, en 74 va a venir una reforma importantísima en la Constitución, donde se dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Con esa, en el artículo 4, con esa modificación, a partir de ahí no puede haber ninguna ley en México que implique una desigualdad. Eso no quiere decir que no suceda, pero en términos de ley. Y eso va a desencadenar una cascada de modificaciones jurídicas importantísimas en México. En primer lugar, algún resquicio que quedaba en el Código Civil se dirime, donde dice que las mujeres no están su obligación primaria no es el hogar. Eso se elimina, por ejemplo, en el 74, que era el único que quedaba en el Código Penal. Hay que esperar hasta los años 90, cuando se elimina la virginidad como un bien jurídico en ciertos delitos como el aborto, el infanticidio, el rapto y el estupro. Fuera de eso, en los códigos, digamos, más importantes, que son el penal y el civil, hay igualdad jurídica, y de ahí se van a ir desencadenando, vinculado al asunto de los derechos humanos, otra serie de normativas fundamentales en promoción del desarrollo femenino en condiciones de igualdad y no de inferioridad. Eso está ahí, y ahí sí ha habido muchísimos cambios en México, tardíos me parece que después de los 90 ese afán que había en el México postrevolucionario se ralentiza en cierta medida. Entonces, esos cambios están ahí. El asunto es cómo se aplican esos cambios a la hora de juzgar. O sea, el asunto es la justicia, por un lado, pero hay que decir también, por otro lado, cómo se están configurando todavía las sociabilidades entre los sexos, y cuando digo entre los sexos no es nada más entre un hombre y una mujer, sino entre una mujer y una mujer, sabiendo que existe otros sexos. Eso es muy binario y es lo que se pelea desde los años 70, pero es así, y desde ahí se construye. Yo me construyo como mujer porque hay un varón que justamente es mi antítesis, pero porque hay otras mujeres con las que también estoy negociando mi feminidad. Y eso sigue ahí en el ambiente al día de hoy. Entonces, los cambios están en la ley, pero no así en las sociabilidades y no así en la aplicación de la justicia. Y justamente es lo que se está luchando desde los años 90, con mucho más énfasis en los movimientos feministas en la actualidad. En ese sentido, me parece que cambios hay muchos por un lado, y por otro lado hay mucho por hacer todavía, ¿no? Gracias. Otro de los temas que comentábamos era la victimización en la que las mujeres se nos encierran, ¿no? Bueno, el de las víctimas. En la trayectoria que yo tengo de haber trabajado con personas que de alguna forma
están relacionadas con el crimen, incluso con los hombres. Una de las frases que me ha surgido muy constantemente como reflexión después de conocer un caso es que las víctimas se convierten en victimarios. Y eso aplica también para la sociedad, porque si yo soy víctima de un secuestro, que espero que no suceda en alguna persona de mi familia o que yo quisiera muchísimo, voy a perseguir que esa persona sea castigada, entonces me voy a convertir en un victimario de esas personas, y con todos estos movimientos que exigen penas de muerte y unas penalizaciones, incluso dentro de los movimientos feministas, hay pues alas que piden una penalización más alta, cuando sabemos que la cárcel no es la solución al problema de la criminalidad. Entonces, en esta frase de que las víctimas se convierten en victimarios, pues yo sí veo que sucede en muchos de los casos en donde que tú nos narras, ¿no? ¿Cómo abordarías tú esta cuestión de la victimización de las mujeres? Me pareció un punto de vista muy interesante. Bueno, en términos como muy inmediatos y quizá muy dicotómicos, sí, efectivamente, los casos que yo cuento son 4 casos, ¿no? De 3 homicidios, un homicidio en un contexto de robo, otro homicidio en un contexto de violencia conyugal, otro en un contexto de violencia sexual intrafamiliar y un capítulo dedicado al aborto, digamos. Entonces, ciertamente lo que yo encuentro en estos casos y que es una tendencia general en la historia del crimen o de la delincuencia femenina en estos años, y por lo que leo de mis colegas criminólogas, antropólogas y sociólogas en la actualidad, es una línea que sigue tendiéndose a lo largo del siglo XX y que atraviesa el XXI. Es decir, estas mujeres están siendo victimadas, dicho en nuestros términos, porque no es así en los años 30, 40, están siendo víctimas de violencia de género, digamos, son golpeadas, son abusadas sexualmente una y otra vez, no reciben ayuda porque no existen los mecanismos, olvídense jurídicos, que no existen, sociales, o sea, sociales para pedir ayuda, estas redes. Hay una normalización y un silenciamiento de estos espacios de violencia que viven las mujeres por parte de los hombres, quienes han monopolizado, porque así es el sistema patriarcal, la violencia. Entonces, son víctimas, digamos, en este escenario visto a nuestros ojos. No es que necesariamente en ese contexto lo fuesen, porque justamente está tan normalizado y silenciado, ¿no?, que no necesariamente se asumen como víctimas. Sin embargo, como todo en la vida, hay marcos de tolerancia y límites de aceptación de de cualquier acto social, de cualquier conducta. Entonces, en esos años, los marcos de tolerancia hacia la violencia masculina se están acotando. Esto es cierto, y también el marco jurídico posrevolucionario tiene mucho que ver, y un grupo de juristas que a la hora de aplicar justicia están ya no muy conformes con el hecho de que los hombres violenten a las mujeres en ciertas condiciones. No voy a entrar a eso porque si no voy a terminar dándoles clase. Pero lo que es cierto es que esos marcos de tolerancia a la violencia masculina se están acotando. Esto es bien importante, porque justamente cuando se atraviesa el límite de tolerancia, ahí sí, entonces estas mujeres se asumen víctimas. Antes es muy difícil, es un asunto de construcción de la subjetividad y la conciencia respecto a un tema que en este caso es la violencia recibida. Esto es muy difícil de historiar, sí es difícil hacerlo en la antropología y sociología, es muy difícil historiar, pero teniendo claro eso, entonces damos cuenta que no necesariamente es un tema nada más de víctima que se convierte en victimaria, sino es decir, se transgrede un límite. Estas mujeres, las que yo estudio, como muchas otras que se ven en los procesos, porque yo, claro, me las encontré en un proceso judicial, en el archivo, y bueno, vi sus fichas carcelarias, vi prensa y tengo todo un corpus de fuentes para poder reconstruir estas vidas. Y llega un momento en donde ese traspasar esa línea y la falta de recursos sociales y jurídicos y materiales en muchos casos, pues lleva a las mujeres a utilizar la violencia para repeler una violencia que ya se considera excesiva porque ya pasó un límite.
Esos límites pueden ser individuales, pero sin duda también son sociales y jurídicos. Ahí se convierten en victimarias. Pero me parece que lo que yo trato de hacer en el libro, no sé, Elena, ¿qué opinas tú? Pero me parece que lo que yo trato de hacer es dar cuenta que no nomás es un asunto de víctimas y victimarios, o víctimas que se convierten en victimarias, sino dar cuenta que es mucho más complejo, que ese espacio binario, y que tiene que ver con la forma en la que se van construyendo las redes de sociabilidad, que incluye a jueces, porque ellas van a llegar a manos de los jueces, que van a tener que considerar si el límite que se traspasó en la violencia recibida puede ser o les permite ser exculpadas o absueltas, porque ahí entra la justicia. Hay jueces muy progres, hay otros que no, hay una justicia con ciertos elementos de corrupción, ¿no? Sin duda en estos casos que veo. Hay otros jueces que simplemente no alcanzan a entender por qué esta mujer mata al violador si ya la violó hace mucho, o sea, como a razón de qué. Pero es la época, y lo que me permite el caso, este caso, el de la violencia sexual, es dar cuenta que se sigue pensando igual. O sea, el caso de Yakiri es un caso muy mediático, pero da cuenta de ello. ¿Por qué lo vas a matar si te va a violar? Justo por eso, ¿no? O sea, justo por eso. Pero entender eso nos ha llevado todos estos 90 años y quizá nos lleve más. Y no solo a la justicia pensando en que el Estado patriarcal es una entidad que nos salpica con manchas de colores. No, el Estado patriarcal somos nosotros. Pues, y si no, ¿dónde está? O sea, no es un elefante blanco. O sea, somos nosotros con nuestras conductas cotidianas, con la forma en la que construimos nuestras sociabilidades, nuestras identidades de género y la forma en la que nos relacionamos desde ahí, ¿no?, con los demás. Entonces, víctimas y victimarias, hay que darle como esa densidad más compleja, y es lo que yo justamente trato de hacer en el libro. Pero ciertamente también lo que se muestra es esto que está diciendo Elena, es que estas mujeres se convierten en víctimas en términos penales o jurídicos justamente porque llegaron a esos límites de aceptación de las violencias que están recibiendo. Y si bien bueno, voy a anotar una cosa más. A mí me llama muchísimo la atención, y sí sé por qué, o sea, no es nada más una sorpresa, pero sí lo fue en su momento, ¿por qué viviendo en situaciones donde la violencia la violencia de género, dicho en nuestros términos, ordena las sociabilidades de manera tan clara? Para mí como historiador en esos años, viéndolo a través de procesos, en el Cine de Oro, en los boleros, en cualquier fuente de esos años, o sea, es clarísimo cómo la violencia masculina y la femenina, a los derechos que tiene, porque también hay derechos para ejercer la violencia femenina en términos sociales, incluso jurídicos, cómo ordena la sociedad. Y en donde las mujeres generalmente llevan la peor parte, socialmente hablando. Y sin embargo, son tan pocas las mujeres que cuando se traspasa el límite de violencia que reciben, repelen con violencia. Eso es lo que me llama la atención. Es decir, yo encuentro que un porcentaje es decir, las mujeres homicidas hasta los años 70, las que mataban, según las pocas estadísticas que hemos logrado hacer los historiadores, porque no existen, o las que se lograron hacer más adelante a partir de los años 70, las mujeres homicidas es alrededor del 2% de todas las sentenciadas. No es prácticamente, dicho en términos numéricos, no es nada. De esas, el 40% más o menos, 40-45%, mata en el ámbito doméstico. Primos, hijos, etcétera. De esas, la mitad mata a parejas. Si ustedes lo ven en cuestión numérica, no es absolutamente nada. Yo en una muestra de 12 procesos judiciales, lo tengo muy fresco ahorita porque presenté en una ponencia, en una muestra de 12 procesos judiciales en un periodo de 7 años, solo dos de 12 procesos mataron a parejas, entre ellas a una que está en este libro. Solo 2. Y no quiere decir que las otras no estuviesen siendo verdaderamente golpeadas. Y de todas las procesadas que mataron parejas, solo una alcanza la absolución. Y las otras, ¿por qué no? Entonces nos damos cuenta que ese ser víctima y victimario tiene muchas capas y es como un pulpo con muchos tentáculos que van hacia muchos lados. Entonces, y regreso a lo que estaba, o sea, a mí me termina de sorprender, a fin de cuentas, y es lo que hay que reconocer, que esas victimarias que vienen de ser víctimas son las menos. Luego entonces nos damos cuenta que hay
una resistencia muy fuerte por parte de las mujeres a esa violencia, pero no resistencia que la resisto, sino de tolerancia, de aguantar, y que tiene que ver con lo que yo asumo que es violento y cuáles son los límites de esa violencia que yo recibo, que está vinculado a su vez con la forma en la que yo soy mujer. Entonces, eso hasta el día de hoy, sin duda. Entonces, eso es el patriarcado. El patriarcado no es algo que está allá, que me salpica. Eso que estoy diciendo ahorita es el patriarcado en lo inmediato. O sea, el patriarcado somos las mujeres, también nos guste o no nos guste, y eso hay que decirlo. Entonces, justamente lo que yo trato de hacer en este libro a través de estos casos es tratar de desmontar ese patriarcado desde la mirada de una mujer que termina siendo victimaria porque llega a ciertos límites. Entonces, bueno, espero que si lo leen no les caiga mal yo, y si sí, regalan el libro a alguien que les caiga mal a ustedes. Y bueno, le doy la palabra a Elena. Pues me siguen surgiendo un montón de cuestiones a comentar contigo. Y bueno, uno de los temas o de las categorías que tú introduces en tu libro, que a mí me impresionó mucho por todos mis años de activismo para erradicar la violencia de género hacia las mujeres, es que Marta nos habla de la violencia como un elemento organizador de la sociedad. Y también cuando dice Marta que el patriarcado somos todas y somos todos, también reconocer que aún dentro de las feministas que nos consideramos más radicales y más incómodas, todavía existen introyectos patriarcales. O sea, el patriarcado vive dentro de nosotras y tiene que ver cómo fuimos educadas y cómo aprendimos a ser mujeres. Y me parece súper interesante todo este tema que ella habla de las violencias toleradas y permitidas, y se enlaza con un discurso feminista de educación de género de las mujeres para, pues no sé si para transformar sus contextos donde viven violencia o para resistirlos, o ya no sé cómo decirlo. Es en relación a las violencias invisibles, ¿no? Que ahora con las nuevas olas feministas están surgiendo, como por ejemplo lo que se le llama mansplaining, que es cuando un hombre podría llegar con Marta a enseñarle historia, ¿no? Y a decirle que su libro se equivocó porque en la página tal el presidente Cárdenas no quiso decir eso, ¿no? Como hombres que no reconocen nuestra autoridad intelectual, política, social, y que llegan a paternalizarnos en buena onda para ayudarnos. Hay otra violencia invisible que es el ghosting, que es invisibilizarnos como mujeres, como si voy a hacer como si no existieras, voy a hacer como si no hubieras dicho eso. Para no agredirte, ¿no? Yo soy todo un caballero, pero voy a omitir esta parte de la película, voy a regresar el cassette y voy a hacer como si esto no hubiera existido, ¿no? Y es como no confrontar una serie, no escucharnos a las mujeres y más bien invisibilizarnos. Otra forma también es el gaslighting, que también se ve en uno de los casos que ella, me parece que se exculpa a la que vive violencia incestuosa, pero durante todo el proceso se le califica como de histérica. Entonces, también cuántas mujeres estamos en psicoanálisis o tomando pastillas psiquiátricas porque no resistimos la violencia y entonces estallamos de alguna forma inapropiada y entonces pues se nos medica o se nos mete en instituciones mentales. Eso es el gaslighting. O cuántas veces nos han dicho, ay, estás loca, es mi amiga. Claro que no tengo nada que ver con ella, ¿no? Y bueno, pues son violencias que es como el primer escalón en otras violencias. Entonces es muy importante también en la transformación de lo que es la violencia, en qué la vamos a transformar, ¿no? Yo en una breve charla que tuvimos la doctora y yo hace unos momentos, le decía, es que tú transformaste con lo que leí de que la violencia es un elemento ordenador de la sociedad, tú transformaste el abordaje que yo había tenido hacia la violencia, que era como
pues transformarla en qué, o evitarla, o huir de ella, o qué hacemos con la violencia si es un elemento ordenador de la sociedad, y si quitamos la violencia entonces se caen todas las piezas, o qué opinas tú como una propuesta para las mujeres. Bueno, a ver, ciertamente primero habría que pensar qué entendemos por violencia. Y ya nos queda claro que entendemos, no en términos conceptuales, sino en términos de práctica y de significación, y luego dar cuenta cómo esas prácticas que significan algo y que posicionan a los sujetos de determinada manera, incluso en la construcción de sus subjetividades, es violencia. Entonces, toda acción humana debe de ser ordenada y ordena el espacio social. Aquí el tema es ver qué acciones son consideradas y por qué son consideradas como violencia. A mí me parece que hoy en día, por supuesto, el tema de la violencia está en la agenda de todas las disciplinas sociales y humanas y en muchos movimientos sociales, pero me parece, y yo es una opinión como historiadora, o sea que sé más del pasado que del presente, que está sobrevalorada la violencia, o sea, que está sobreestudiada, sobrecualificada, y que encontramos violencias incluso donde no hay violencias. Pero, insisto, soy historiadora. Pero más allá de eso, habría que pensar justo, por ejemplo, ahorita que decías esto de estas violencias invisibilizadas, también las mujeres las cometen. O sea, digo, a fin de cuentas, o sea, si eso se va a nombrar como violencia, o sea, hay que entender que lo hacen mujeres y hombres. El asunto es que en el hacerse se hace con género. Esa es la diferencia. Entonces, no es nada más decir, es que los hombres lo hacen, no, es que también lo hacen las mujeres. Aquí el asunto es que los hombres lo hacen de una forma y las mujeres de otra forma, las mujeres lo reciben de una forma y los hombres lo reciben de otra forma, y desde ahí se ordena la sociedad. Pero no es que se ordene con la violencia en sí, se ordena con la acción humana, y la acción humana adquiere significados. Entonces, ¿cómo reordenar a la sociedad? Pues yo creo que el reto viene fuerte para las siguientes generaciones, porque con esto que está aconteciendo ahorita, en donde se está nombrando a la violencia una y otra vez, que no estoy diciendo que no sea correcto, no, simplemente digo, se nombra una y otra vez, se encuentra aquí, se encuentra allá, pues claro que si la desaparecemos se desmorona la sociedad, porque lo que estaríamos pensando que va a desaparecer son todas las prácticas sociales, que ahora muchas se nombran como violencia, y esos límites y esos marcos. O sea, yo de pronto, no me ha pasado, pero de pronto si llegara un estudiante a mi salón 20 minutos tarde y le digo que no puede entrar, puede decir que es violencia, porque él venía con el tráfico y ya no lo dejé entrar, y entonces ya se va a perder la clase, y entonces además ya tiene una falta y puede reprobar, y entonces eso violenta espero que no me estén escuchando los alumnos, pero podría ser tomado como violencia. ¿Y por qué no? En estricto sentido. Y sus derechos humanos, porque además le pegó en el corazón y se deprimió y ya no pudo entrar a la siguiente clase con ánimo, y lo logra demostrar con un estudio psicológico. O sea, entonces, claro, entonces, bueno, que pase. ¿No? Y pasen todos cuando quieran, y entonces no es que se haga un caos, se haría un caos en el sentido en que se está reordenando la sociedad desde otro lado, y habría que pensar ese otro lado, lo cual no quiere decir que no vaya a haber acciones que de pronto puedan ser nombradas y entendidas como violentas. Entonces, me parece, no estoy contestando nada, lo único que estoy diciendo es que es mucho más complejo de lo que creemos. Bueno, el reto es mayúsculo, pero si nos vamos echando como años más atrás, nos puede como quedar más claro cómo esa violencia ordena, porque es como muy básica, ¿no? El hombre puede golpear y maltratar hasta estos límites, y la mujer tiene que recibirlos, y si no le gusta, bueno, y ya lo mató, vamos a juzgarla. Es como muy básica. Hoy en día nos parece terrible lo que podemos leer en este libro, pero hay que entender también que en ese contexto tiene otra connotación, ¿no? Y desde ahí, porque la idea también del libro es pensarnos en el presente en un ejercicio de desmontar el patriarcado en el pasado.
O sea, es también parte de lo que yo trato de hacer en este libro. Entonces, pensarnos desde esas historias en la actualidad no es nada más decir, ay, pobres, les iba re mal en 1940, sí, tremendo, que sí les iba tremendo, pero no es que nos vaya peor o mejor ahora, o sea, es que se vive diferente y la gran pregunta es cómo lo estaría viviendo yo en estos momentos. Súper interesante. Bueno, vamos a pasar a otro tema un poquito más ligero, que es como una cosa que a mí me parece que hace muy ameno el libro, y es cómo se construye el imaginario en donde suceden estos actos de violencia o de crimen de parte de las mujeres. Y es el análisis que hace Marta de las películas de esas épocas, que bueno, si me hubiera dado tiempo yo hubiera buscado en YouTube. Lo voy a hacer porque me gustó mucho cómo ella reproduce ciertos diálogos de las películas que son realmente absurdos y que nuestras mamás y papás se los tragaban completitos, ¿no? Y en donde se legitima este uso de la violencia masculina, aunque ahora pues la violencia ya quedó como un cliché, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo que se habla tanto de la violencia que pues ¿qué es la violencia, no? Y hace rato decíamos, bueno, la ley es la forma en cómo los débiles tenemos la posibilidad de hacer frente a la violencia de los más fuertes, ¿no? En este sentido, pues ojalá y sucediera que la belleza de las leyes mexicanas fuera igualmente de bellamente aplicada, ¿no? Entonces, en toda esta parte, en donde tú vas tejiendo tu narrativa del estudio de los casos y toda esta perspectiva historiográfica, con pedazos de canciones y escenas de películas, y también una pregunta muy específica, o sea, yo quiero explicarles a nuestra audiencia por qué es tan ameno el libro. Y bueno, descubro que es por eso, porque siempre que oyes una canción, o sea, el reggaetón es violencia, sí o no, y se debe de prohibir, sí o no, y si se prohíbe la violencia no generará más violencias. Entonces, o sea, son como, ahora sí que la pregunta que nunca te has contestado como sociedad. Entonces, también toda tu narrativa es muy literaria. Yo te quería preguntar si tú tuviste algún tipo de asesoría literaria, leíste muchas novelas policíacas de Dashiell Hammett, de Patricia Highsmith. ¿Cuál es tu abordaje con la literatura policíaca y cómo puedes hacer un libro tan fácil y grato de leer, aunque los temas no sean gratos? Es libro que te desvela. Porque te espanta. Por eso te desvela. O por el morbito, ¿no? Del que hablaba. Bueno, respecto a los imaginarios, para mí fue importante, es decir, a ver, yo estoy contando los casos difíciles de vida de mujeres que mataron, ¿no? En los contextos que ya les he dicho. Entonces, estas mujeres ya no existen, digo, me refiero, no las pude ir a entrevistar, ¿no? Que ya ni están. Y yo solo cuento con los procesos judiciales, con nota roja, con fichas carcelarias, con estadísticas que yo hago y quizá con mi carrera, digamos, como historia del crimen que ya tiene algunos años. Y no necesariamente estoy historiando la verdad, es decir, lo que realmente pasó. No necesariamente, porque el sujeto ya está muerto y ella era la que decía él me golpeaba. No, el sujeto ya está muerto y ella dijo me violó. No hay nada que a mí como historiadora me haga creer que sí la violó o no. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy historiando en estricto sentido? No estoy historiando la verdad de los hechos, que eso es como algo que se cree que hace la historia. Lo que yo estoy historiando son experiencias de vida y modos de vivir a partir de los pedacitos de vida o indicios o huellas que a mí me llegan del pasado. Haciendo historia del crimen, además, pues termino siendo una especie de detective del pasado vinculada a temas, además, detectivescos, ¿no? Que en este caso es el crimen. Lo más importante no es descubrir la verdad, no para mí, no para la corriente historiográfica a la que yo me suscribo, sino descubrir experiencias, y una experiencia es tal en función de lo que significa. Y en esa medida
a mí me interesa entonces luego ir a buscar significados, no lo que significa según yo, porque entonces si no estoy viviendo un completo anacronismo, estoy imputando significados a algo que pasó hace 90 años. Entonces yo tengo que ir a buscar lo que significaban las cosas en aquellos años, con lo cual se construyen las identidades. Si para mí ser mujer bonita es ponerme falda y bilé, eso es un significado, y ¿dónde está? En los medios de comunicación, y lo voy a rastrear en muchos lados. Pues mismo caso acá, ¿qué significa la feminidad? ¿Cómo se construye? ¿Por qué toleran tanta violencia? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué los jueces a la hora de castigarlas les dan la legítima defensa de la vida o no en función de su feminidad? Hablando de este doble castigo. Y para entender, no es que los jueces sean malditos o no, o corruptos o no, es que tengo que entender también la mirada de los jueces, asumiendo que hay una justicia medianamente transparente o que se transparenta hasta donde yo lo puedo ver en el proceso. En el último caso sí se ve una corrupción brutal, ¿no? O sea, y la veo y ahí así la digo. Pero más allá de eso, luego entonces necesito yo saber qué significaban las cosas, y termino haciendo una revisión de los imaginarios, de las formas de entender el mundo, de las formas de significar el mundo a partir de las cuales las propias mujeres se hacen mujeres, y a partir de sus significados construyen su experiencia de ser mujer. ¿Por qué Clementina Michaus, la del primer capítulo, tolera? Olvídense en la vida que de ella decía que la golpeaba el marido todo el tiempo, y los testigos lo dijeron. 2 horas de golpes hasta antes de sacar la pistola. 2 horas la está golpeando, y está toda la descripción de la golpiza. 2 horas, y no creo que haya sido la primera vez que la golpeó 2 horas. Y le jala los cabellos, y la ahorca, y la sube, y le pone una golpiza tremenda. No es nada más porque sin duda resistía físicamente, ¿no? Sino porque su feminidad está ahí atravesada, y esa feminidad tiene una dimensión económica y política. En parte se puede salir o no, lo puede dejar o no, qué piensa su familia o no, y entonces empiezo a ver todo eso, pero empiezo a ver los significados. Les voy a, bueno, está en las primeras páginas, no les voy a echar a perder la narrativa detectivesca de suspenso, pero van a buscar a la hermana, la vecina sale corriendo a buscar a la hermana. En aquel entonces tenía que ir a buscar un teléfono a 8 cuadras en un estanquillo, y la hermana le dice: es que no puedo ir porque mi cuñado se va a enojar. ¿No? Eso sigue pasando al día de hoy. Pero claro, es que no puedo ir porque mi marido se va a enojar, por supuesto, porque es la autoridad. O sea, eso hay que entenderlo. Entonces, en esa medida me pongo a buscar los imaginarios a partir de los dichos de ella, de los dichos de los testigos, de lo que dicen los jueces, de lo que dice el Ministerio Público, que eso está atravesado más por la ley, pero empiezo a desentrañar significados. Y el mejor escenario para desentrañar significados, sin duda, son los espacios culturales. Y por eso me meto al cine, me meto al bolero, me meto a la nota roja, al radio, lo que sea necesario. Y voy encontrando esos significados. Eso que está en palabras del juez, en palabras de ella, en palabras de los testigos, está en palabras de María Félix, de Pedro Infante. Esos son los imaginarios. Y al encontrar esas similitudes, voy comprendiendo por qué toleraba la violencia, voy comprendiendo por qué él la golpeaba en exceso. Era un exceso, sí, a los límites en esos años tolerados, pero por eso la golpeaba también. Y entonces me encuentro a Pedro Infante golpeando a las mujeres que ama. Por ejemplo, si revisan varias películas. Entonces, revisar los imaginarios es fundamental, y si nos pensamos incluso hoy en día, hay que pensarnos en función de qué imaginarios alimentan nuestra identidad, y se van a espantar, ¿no? Y además que entendemos y cómo lo acomodamos en cuestión de significados. La segunda parte ya se me olvidó. Con este asunto de los imaginarios. Es que sabes que está tan buena la charla que me comí el tiempo, se nos fue el tiempo. Nuestros queridos organizadores me comentan que tienen 3 regalos para la audiencia. Entonces vamos a tener que hacer 3 preguntas, Marta, de nuestra plática, a ver si se fijaron, ahora sí como en la tele. El primer libro se llama Ciudad Juárez, Medellín, Río de Janeiro. Paradigmas de violencia criminal y de resiliencia social. El otro se llama Quo Vadis Tepito, de mi querido Héctor Rosales. Y este es Virtudes y Sentimientos Sociales para enfrentar el desconsuelo, sí, súper importante.
herramienta en estos tiempos. Entonces, a ver, Marta, ayúdame, maestra, hazle una pregunta a la audiencia para que pueda llevarse el primer libro. Eso es trampa. Bueno, en lo que piensas yo voy a hacer. A ver, ¿en qué periodo histórico estudia la doctora Marta en este libro? ¿Lo mencionamos? Buenos días, Reinaldo Alaniz, a sus órdenes. Es postrevolucionario, años 30, 40. Acertado. Sí, gracias. A ver, bravo. Muy bien, a ver, ahora sí, Marta, ayúdame. Bueno, no tan fácil, pero los casos criminales, les dije, son 4 casos que hay en este libro, uno vinculado a, otro A, otro A y otro A. ¿Se acuerdan? Aunque sea 3 de los casos. Sí, las causas penales. O sea, los contextos que había. Ajá. Referiste, el primero era un homicidio, luego derivado de una violación. El otro, O sea, es que todos son homicidios en realidad. Son 3 homicidios y un caso de aborto. aborto. Y luego el homicidio es por, Violación. uno es por violación. Y otro por violencia doméstica. Eso, ahí está. Ya, listo, mi querido amigo Samuel. Muchas gracias. Y bueno, la última pregunta sería… ay, qué difícil. A ver, ¿se te ocurre a ti algo así como… Se me ocurren cosas como de clase y no está tan como fácil. de la clase, como… ¿quién desayunó huevos revueltos esta mañana? Ok, ¿sí? Es tuyo el libro. Sí. Ok. Ahí ya les iba a regalar mi libro. Bueno, pues no sé, Bárbara, Guillermo, ya. Hemos agotado el tiempo. Es un tema apasionante. Tenemos nada más un minuto. Perdón, que seguro tienen el buche lleno de preguntas, cuestionamientos y cosas. Compren el libro. Espero que no sea muy, muy caro. Y bueno, yo ya para terminar, pues yo le hubiera puesto otra portada porque esta portada vuelve a ser estigmatizante, ¿no? Y pues Sí, es una claro, portada pero bueno. que vende, pero pues es una portada que no refleja la seriedad del estudio que está hacia adentro y es una de las problemáticas de la industria editorial en donde el autor, y que sucede en la academia, él entrega su documento, su manuscrito en Word y le entregan un libro y pues seguramente Claro, no tuviste ninguna injerencia en la elección de la portada y eso es lo que queremos hacer las editoras independientes, democratizar los procesos editoriales, ¿no? Claro. Pero bueno, Sí. pues muchísimas no, gracias. Esperen, no aplaudan. Como les digo a mis alumnos, no guarden sus cosas. Perdón, ya, medio minuto. Yo traigo un libro que vamos a regalar. Si me dicen, ¿dónde está el patriarcado? Anda, híjole, verte. Sí, pero ya no abusen de su poder masculino, no es cierto. Es broma. Sí. En todos nosotros. ¿Por qué? Pues porque ahí se ha construido nuestra identidad. Súper. Bueno, lo tengo por ahí, ahorita lo busco, pero sí lo traigo. El patriarcado. No, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Y el libro no está aquí, Ah, sí está. Ah, wow. Ah, qué buen servicio. Y si no, está en todas las librerías de México, o sea, de todo el país, se puede comprar en línea, está en audiolibro, creo incluso. Las ventajas de tener una editorial que pone malas portadas es que pone el libro en todos lados. Entonces, que vende. Muchísimas gracias por estar aquí.